¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Está por ahí ya el maestro Rodrigo Reynoso. ¿Podría confirmar si nos escucha, si nos ve? Sí, perfecto, les escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan. Sí, todo perfecto, maestro. Entonces, si me permite, igual que ayer, el maestro es el segundo día que nos acompaña, vamos a dar una pequeña bienvenida, luego una lectura a su reseña curricular y comenzamos con la actividad en capacitación. ¿Le parece bien? Perfecto. Listo. Bueno, pues es para nosotros un gusto desde la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos darles nuevamente la cordial bienvenida a una sesión más, a una semana más de nuestro seminario internacional permanente sobre profesionalización de las instituciones de seguridad pública. El día de hoy, desde la Academia, nos encontramos con personal de la Policía Preventiva Municipal del Estado de Morelos, en México. Estas actividades, como lo hemos ido refiriendo semana con semana, es un esfuerzo que estamos realizando desde la academia para no solamente incrementar y fortalecer la capacitación y la profesionalización de nuestros elementos de seguridad pública en el Estado, sino también un esfuerzo de hermandad y de cooperación con distintos académicos, profesionistas, y instituciones de diversos países de América Latina que nos han acompañado y nos acompañarán en el resto de las semanas que nos quedan y en las actividades que hemos tenido en semanas anteriores. Bueno, sin más, a nombre del contratante retirado Luis Enrique Barrios Ríos, me permito darles la bienvenida, recordarles que estas sesiones se están llevando a cabo, se están siguiendo también a través de las redes sociales de la Comisión Estatal de Seguridad, a través de la página de Facebook, a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad Morelos, CES Morelos, y también a través de la plataforma Zoom de la propia comisión, que si nos quieren seguir puede ser por ahí, o bien a través de los enlaces que ya he referido. El día de hoy nos acompaña el maestro Rodrigo Reynoso desde Ecuador. El maestro representa una institución hermana ya para nosotros desde la academia, porque es un instituto de formación policial igual que nuestra academia estatal. Por tanto, la experiencia que ellos pueden ofrecernos, lo que hoy nos va a platicar el maestro Rodrigo, pues es de suma valía porque compartimos el ejercicio de la profesionalización policial desde la parte teórica, deontológica y por supuesto operativa. Bueno, el maestro Rodrigo Reynosa es vicerrector académico del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, ahí en Ecuador. Es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por Flaxo, Ecuador. Es magíster en Gestión Pública por parte del IAEN en Ecuador. Cuenta con un diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos en el IAEN. Y además es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Filosofía y Pedagogía. Es finalmente experto en el diseño de políticas educativas y también es un experto en temas de profesionalización policial. Sin más, maestro, muy agradecidos que nos haya acompañado por segunda ocasión en esta semana para hablarnos sobre profesionalización de las instituciones de seguridad pública y bienvenidos a su auditorio. ¿Podrían ustedes regalarle un aplauso, por favor? Y adelante, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados. Un gusto, un cordial saludo desde Ecuador. Primeramente quisiera más de presentarles, darles un cordial saludo desde el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, donde tengo el gusto de ser el vicerrector académico de esta institución. Es un instituto público, a diferencia, diríamos, de países como México. Acá la educación superior se distribuye o está conformada por universidades y escuelas politécnicas y por institutos técnicos y tecnológicos. Los institutos técnicos y tecnológicos ofrecen, diríamos, carreras más ligadas al ámbito técnico, especialmente tecnicaturas y tecnologías. Eso es un poco, yo represento, diríamos, a uno de estos institutos. Durante
estos últimos tiempos ha habido un fuerte impulso a fortalecer las infraestructuras de estas instituciones técnicas y tecnológicas. En el Ecuador, a diferencia de otros países, recién se acaba en el 2018 de ser reconocidos los títulos de técnicos y tecnólogos como títulos de tercer nivel. Y ha habido todo un esfuerzo por recuperar la formación técnica y tecnológica. Hemos pasado de 8.000 estudiantes en el 2015, ahora a tener alrededor de 35.000 estudiantes en todo el sistema de formación técnica y tecnológica. Esto muestra las capacidades. Hay también un horizonte de salida de estos institutos, convertirlos en institutos superiores universitarios, y creo que hay un panorama muy, muy interesante. Yo quisiera un poco compartirles el día de hoy una pequeña charla, en realidad un pequeño relato. Esto sí quisiera un poco decirlo con, entre comillas, es un relato que se ha ido construyendo, se ha ido configurando a partir de mi proceso de estudios, de reflexión y también de ser actor y partícipe de la construcción de algunas políticas públicas. Por eso quisiera, y me he manejado, he tenido la oportunidad de trabajar en varias instancias del gobierno, ya lo me enseñaba la compañera en su introducción. Efectivamente tuve el gusto de trabajar alrededor de 8 años, del 2008 al 2016, en el Instituto Superior de la Policía Nacional. Como ustedes saben, las fuerzas de la seguridad, en el caso del Ecuador, en el caso de los militares, tienen su universidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene este Instituto Superior Tecnológico de la Policía, en el cual presté mis servicios, especialmente en los últimos años, como coordinador de la carrera más grande que se llamaba de Seguridad Pública. Actualmente estoy en un instituto público como autoridad educativa en el ámbito académico, entonces puede ser que mucha de mi intervención también traiga mucha de esta experiencia desde el vicerectorado. Quisiera un poco compartirles una pequeña presentación que les he generado. Okay. Y hace referencia un poco sobre las teorías del Estado y las políticas públicas. Bueno, antes de entrar, sí quisiera un poco pedirles disculpas en este tema de la pandemia. Muchas veces las oficinas se han relacionado con también el ámbito de la familia, entonces estoy desde domicilio, un poco por el tema de las restricciones de movilidad también que todavía existen en el Ecuador. Pues puede ser que algunos elementos caseros, un poco ahí les pido mil disculpas de antemano, y comprender que ahora el trabajo y la vida familiar se han integrado, están íntimamente integrados. Esto creo que es otra de las cosas que habría que reflexionar. Entonces, un poco sobre qué voy a abordar, un poco intentar ver y comprender esta noción del Estado, la sociedad, y especialmente de tres grandes enfoques para estudiar y comprender el Estado, ¿no? Esta es la principal, diríamos, información que les traigo. Y segundo, trabajar sobre el tema del momento de las políticas públicas, porque creería que una de las formas muy interesantes de comprender al Estado, más que todo, el primer paso de comprender y después de ser como la infraestructura, ya sea el tema de educación, salud, este tema de la pandemia y también las fuerzas de la seguridad, son como la cara más visible, el rostro más visible de actuación del Estado en la sociedad, ¿no? Es muy interesante cuando un docente está dando clases, no lo está dando únicamente como una persona que por vocación decidió ser docente y transmite sus enseñanzas a los estudiantes, sino tiene una licencia, ¿no? Está licenciado, diríamos, desde el Estado para
comunicar estas enseñanzas, y lo hace también con la mejora y con la posibilidad de generar fuentes de desarrollo para esos territorios, ¿no? Entonces, hay varios acercamientos al Estado. Ustedes ya en este curso van a entender también varias visiones. Seguramente estudiaron con un colega igualmente ecuatoriano del Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre las teorías de la seguridad, y pueden haber muchísimos enfoques también en este tema. Sin embargo, esta va a ser una apreciación, un relato, como les dije, que se ha ido construyendo en para abordar un tema que me interesa, que son las políticas públicas. Y creo que ahí es donde tenemos capacidad de actuación, y porque a la larga nosotros, ya sea en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la educación, estamos actuando, estamos implementando, estamos ensayando, estamos reflexionando, estamos también siendo críticos, somos también actores en nuestros casos. En unos casos nos toca decir, vean, compañeros, a todos los docentes, hay un recorte presupuestario y que lo establece, que horas antes lo estableció la Asamblea Nacional y lo decretó el presidente de la República. Y a nosotros como autoridades e instituciones nos toca decir, mire, esto pasa. Entonces, de una u otra forma, estamos implicados ustedes en el ámbito de la seguridad, nosotros, en mi caso, en el ámbito de la formación, de la educación, como estos actores, y esto es importante, ser actores y no ser únicamente sujetos pasivos, que no comprendemos qué sucede, qué pasa con esta estructura estatal y cómo podemos un poco emplear este Estado para transformar, para resolver los problemas públicos, porque una política siempre tiene un objetivo, que es resolver un problema público, no un problema individual. Esta es otra de las grandes... Entonces, en este marco de entender al Estado, por lo general siempre han habido perspectivas de entender al Estado como una caja negra, es decir, todo lo malo es del Estado, todo lo malo. Sin embargo, de una u otra forma, se apela al Estado, ¿no? Es decir, nosotros cuando estamos vulnerados los derechos, no es que apelamos a otra instancia, apelamos a una instancia estatal, digamos, de Estado, a una función del Estado como tal, ¿no? Entonces, el Estado de una u otra forma estructura, si bien surge de una sociedad, es una construcción histórica, no es que los Estados ya existían siempre, es natural la presencia de los Estados. El Estado también es una construcción histórica, social, que se configura con unas perspectivas. Entonces yo creo que es importante entenderlo, este Estado, para entender sus intervenciones, sus lógicas, para intentar ir desentrañando esto, y también mirar con mucha capacidad crítica las políticas, las intervenciones, los discursos, las prácticas, las normas, los reglamentos, los instructivos, y decir, bueno, tener una capacidad mucho más. Y creo que eso nos permite también, creo que eso, cuando somos capaces de entender cómo funciona, cómo está entramado, cuál es el papel de cada una de las instancias dentro de este Estado, yo creo que nos va a permitir tener una capacidad de resolver los problemas y de enfocarnos en los problemas mucho más centrales y evitarnos los elementos más coyunturales. Yo creo que sí me gustaría un poco prender este faro en esta estructura comúnmente conocida como caja negra del Estado, sino prender una luz y estudiar qué pasa ahí, ¿no? Esto ha sido el énfasis en los últimos años, por ejemplo, 20, 30 años. Hay un fuerte estudio sobre esto. El estudio de las políticas públicas como tal es una disciplina nueva, apenas tiene 70 años cuando Laszlo lo planteó en los años 70, perdón, en los años 50. Su primer acercamiento a las políticas públicas, ¿no? Entonces yo sí quisiera un poco plantear en este contexto, en este escenario de cosas, el interés por comprender el Estado y mucho más los que actuamos a nombre del Estado, aunque muchas veces de esto nos parece como que es
como que no le percibimos de forma consciente, sino que forma parte más ya de nuestras prácticas rutinarias que lo asimilamos cada vez. Pero nosotros actuamos en lugar en el Estado. Si el Estado no tiene más rostros que nuestros rostros, ¿no? El rostro del profesor, el rostro del médico, el rostro del agente penitenciario, el rostro del político también, el rostro, es decir, tiene estos innúmeros rostros. Quisiéramos un poco ir planteando esta diversidad. En este marco, diríamos, ¿por qué la teoría? Porque es otro elemento también importante abordar. Dice, vea, yo soy un mundo mucho más operativo, a mí la teoría no, eso de teoría es estar. Yo creo que es importante reflexionar porque la teoría de una u otra forma nos busca orientar, nos permite ser mucho más profundos en los análisis, mucho más también organizar la información y no caer tal vez en el puro empirismo, en la pura práctica, en la pura... yo creo que ese es el elemento del aporte de la teoría. La teoría no es nada más que un proceso de explicación, es decir, es un relato que busca explicar y hay que ver si este relato, todos los relatos están sujetos a debate, a discusión, ¿no? No hay ningún relato que sea absolutista y que sea acabado y que diga esto es la verdad, porque ese mismo planteamiento es una forma de explicar las cosas. Entonces yo sí pensaría en realidad a ustedes, compañeros, de mirar la teoría como un relato que busca explicar las cosas, como que busca colocar en ciertos escenarios y nos permite un poco ir orientando. Efectivamente puede ser que muchos de nuestros relatos, o el relato que esté planteando también, estuvo planteado en una época, pero creo que hay que ir actualizando, y esto es sustantivo, y creeríamos que desde los estudios de la seguridad en diferentes campos, ya sea en la antropología, en la sociología, en la ciencia de la seguridad, hay que seguir cada vez más actualizando porque las realidades nos van demandando esto, ¿no? En los años 50, 60, en la época de la Primera, Segunda Guerra Mundial, creo que más o menos la estructuración de Estado estaba configurada, pero ahora es muy difícil de hablar de Estados unitarios sin interdependencia. Por ejemplo, la pandemia nos ha mostrado muy claramente que es un resultado de la globalización y donde los estados nacionales como que perdieron toda la capacidad de actuación y de respuesta, ¿no? Es decir, en pocos meses todos, la mayor cantidad de países han sido de una forma afectados. Entonces esto muestra la gran complejidad, la gran interrelación que existe en el mundo globalizado, ¿no? Y que necesitamos nuevos enfoques para seguir pensando. Ahora, evidentemente, ¿cómo es pensar el Estado? Yo no lo pienso desde, y esto sí es ¿cómo se llamaría? Es como una marca, efectivamente, por los estudios de ciencias sociales y antropología de donde vengo. No lo estudio desde la normativa, sino lo estudio desde el ámbito de los actores, porque yo creería que es ahí donde podríamos tener mayor capacidad, ¿no? De intervención, desde el rol de actores y del rol también de instituciones que se han ido estructurando. En este marco, bueno, ¿cuál es el enfoque teórico que que brinda las mayores posibilidades para capturar esta relación entre los actores estatales, sociales en el campo de los políticos? Porque en el campo de toda política hay actores que intervienen, hay actores estatales, y es importante nombrarlos, que son actores estatales que de una u otra forma intervienen desde el Estado, y hay actores sociales que a la larga de una u otra forma influyen diríamos, en este campo de las políticas, ¿no? Entonces ahí tenemos, diríamos, tres grandes enfoques: el enfoque sociocéntrico, un enfoque estadocéntrico y un enfoque relacional. Empezamos con el primer gran enfoque, diríamos que es bastante consolidado, especialmente viene desde los estudios sociológicos, y de una perspectiva bastante desde los estudios de Marx, de sus orígenes del siglo. Entonces yo creo que configura ya una... espérenme un momento.
disculpas. Entonces decía que el primer gran enfoque de estudiar y analizar el Estado es un enfoque más sociocéntrico, diríamos, donde las relaciones entre el Estado y la sociedad están determinadas por las clases sociales. Y esto es importante. Algunas sociedades no están distribuidas por clases, están distribuidas por otras, diríamos, ¿no? De una u otra forma, esa sociedad construye, configura este Estado, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por grupos, hay diversos grupos, y esto es importante, las problemáticas, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en los años 60, 70, la preocupación de la población, especialmente indígena, estaba enfocado en el ámbito de la tierra, de la distribución a través de las grandes reformas agrarias, pero a partir de los años 90 ya no es tanto la tierra un elemento de discusión, sino ya es el elemento de la cultura, ¿no? Y ahí todo el tema de la cultura se convierte en un elemento que articula, que estructura a estos grupos, ¿no? Entonces, este enfoque sociocéntrico, estas relaciones entre el Estado y la sociedad están determinadas por estas clases sociales, por su estructura social. Si hay la estructura social, por lo general, tiene una base bastante económica y por grupos de interés, es decir, de una u otra forma que la sociedad como sistema absorbe al Estado. Este es el enfoque que dice, bueno, todas las explicaciones no están tanto en el Estado, hay que ir a buscarlo cómo está la sociedad. Entonces, más o menos, cómo está organizada la sociedad, cómo está configurada. Si una sociedad es sumamente desigual, evidentemente tendríamos un Estado desigual. Entonces, el Estado, entonces, no tiene como vida propia, es más un instrumento de la clase social dominante, porque si en una sociedad hay alguien que estructura, ya sea desde cualquier ámbito, puede ser el poder político, el poder económico, o el poder de la información, de la larga de alguna forma, son poderes que estructuran, diríamos, ¿no? O reproduce, diríamos, de una u otra forma, las relaciones capitalistas de los grupos de presión, de estos grupos de interés, ¿no? Entonces, diríamos, el Estado se define desde las relaciones económicas del poder, es decir, la economía de una u otra forma estructura la política. Esto es el gran enfoque sociocéntrico, es decir, el ámbito político del Estado está estructurado por sus relaciones económicas y por su acumulación. Es decir, hablar de economía también es hablar de relaciones de acumulación, y esas relaciones de acumulación de una u otra forma estructuran, diríamos, este poder político. Segundo, desarrollan también una concepción instrumental o puede ser también una visión estructural del Estado. Por un lado es un instrumento de la clase capitalista, pero por otro lado también solo existiría el Estado en referencia a estas estructuras de producción. Finalmente, la dinámica de los actores estatales estaría determinado por el origen y la finalidad económica de los estados. Es decir, no los actores estatales no tendrían un margen de maniobra porque su origen y su finalidad, si estamos en el Estado por una finalidad rentista, por una finalidad de acumulación, de beneficio de los grupos de donde proveemos y del origen de esto, yo creo que es ahí donde se pierde esta capacidad desde este enfoque, ¿no? Desde esta configuración teórica, ¿qué serían las políticas públicas? Se entendería más como acciones funcionales del Estado para reproducir el sistema económico social hegemónico, ¿no? Es decir, entonces el Estado no nada más que reproduce todo esto. También es importante, ¿no? Las acciones estatales serían requisitos, diríamos, funcionales de una clase social dominante o de esta reproducción de este sistema, ¿no? No obstante, concebir a priori que la política pública, aquí tenemos una primera crítica, concebir a priori que una política pública es una mera expresión del sistema económico, si bien hay mucha explicación en esta,
y de las relaciones es un poco opacar la capacidad que hay otros elementos, ¿no? Culturales, por ejemplo, en el tema del agua, por ejemplo. ¿Por qué esto, si bien las grandes empresas están pensando en el tema del agua, en generar mayor rentabilidad, pero hay otras comunidades que esa agua no está utilizada tanto por réditos económicos, sino para es su medio de vida? Entonces tiene otras connotaciones. Y creería que no se le puede reducir toda la política pública a una expresión del sistema económico, si bien hay mucha explicación en eso, pero podríamos ampliar la mirada, ¿no? Tenemos otra crítica que podríamos hacer, ubica, diríamos, al Estado como un lugar pasivo de encuentro entre actores definidos por los modos de producción existentes, ¿no? Ya habíamos dicho, cumple una función más funcionalista, y esta teoría reconoce al Estado como una arena de conflicto. Esto me parece sustantivo, pero olvida considerarlo como un actor con autonomía de la sociedad. Yo creo que este es la gran elemento. Si bien en este estado es una arena de conflicto y es sustantivo que así lo reconozcamos, que hay un conflicto entre varios, así como en la sociedad también existe un conflicto, no es que existen relaciones pacíficas, no existe, existe un conflicto constante. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio, diríamos, antropológico de una nacionalidad en el oriente ecuatoriano, sobre los Shuar, y concebíamos que el conflicto como tal pertenecía a la estructura cultural. Es decir, siempre había en la estructura cultural, en su mitología, en sus discursos y en su propio lenguaje, en su estructuración, la noción del conflicto como sistema de organización. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces, por lo general hay la visión de eliminar el conflicto, de evitarnos el conflicto, pero encontré en esta nacionalidad, en esta cultura Shuar, la presencia del conflicto como proceso estructurador de su conciencia. Es decir, y si es que no había conflicto, si no había alguien, un contrincante, un opositor, había que crear un opositor, ¿no? Los Shuar son conocidos lamentablemente por los antropólogos y juzgados como los famosos cazadores, diríamos, ¿no? Son históricamente en este tema. Entonces, sin embargo, reconocer al Estado también como esta arena de conflicto es muy, muy sustantivo. Pero yo creo que este enfoque sociocentro olvida considerarlo también como una capacidad de actor, con autonomía, con la capacidad de generar o de implementar su agenda, su propuesta, ¿no? Y ahí vamos a un segundo, diríamos, una segunda versión dentro de este enfoque sociocéntrico que estudia los procesos mediante los cuales los ciudadanos comunes ejercen un grado relativo de control sobre el Estado y sus dirigentes. Y esto fue acuñado por Robert Dahl en las teorías de la democracia. Y Robert Dahl estructuró que la democracia representativa, diríamos, es el único sistema histórico que brinda a los grupos de interés, porque entiende que la sociedad está sin número de grupos de interés y que la democracia representativa de una u otra forma le brindaría a estos grupos de interés el mismo poder y la garantía de igualdad política, considerando como estos principios más normativos, ¿no? Y establece que la competencia y la participación de estos grupos produciría un gobierno formado por élites más competentes, más responsables. Entonces, si la sociedad está conformada por grupos, habría que en esta competencia igualitaria, todos los representantes conformen, diríamos, bueno, uno de los que logra ser más competente que el otro, lograría asumir el poder, y con eso, al ser el más competente, consideraríamos entonces que es el que mejores posibilidades va a desarrollar para la sociedad. No obstante, hay una crítica
la igualdad de los grupos sociales, de estos grupos dentro de esta sociedad, es más una utopía, ¿no? Entender como Nicolás Maquiavelo, ¿no? Es más un sitio, una utopía, digamos, antes que una evidencia histórica. Pensar que estamos todos sentados en la mesa, pero cada uno de esos grupos tiene cierta relevancia sobre otros, ¿no? Entonces, no reconocer estas relaciones de poder existentes es desconocer la capacidad, diríamos, esta capacidad de que las políticas no son, diríamos, neutrales, no es que el más competente, no es que todos somos iguales, no, yo creo que es desconocer esta dinámica. Para estos pluralistas, diríamos, los intereses de los grupos sociales son los que buscan ser representados dentro del Estado. Entonces, de ahí un poco la Cámara, todos los grupos estructurados y la sociedad civil en los años 80, por ejemplo, estaba representado por los gremios, por las grandes asociaciones, efectivamente, y de ahí salían sus representantes, digamos, a formar parte o estructurar el Estado. Sin embargo, ver que estas políticas, diríamos, estas políticas públicas, cómo se entenderían en esta lucha de intereses de los grupos sociales como productos, ¿no? Como productos de estos conflictos, como productos de estos juegos, de estas articulaciones, de estos grupos de interés que intervienen en el Estado, ¿no? La virtud de este enfoque radica en identificar y reconocer las alianzas de los grupos sociales para respaldar y sostener la acción de las políticas. También yo creo que este es un elemento sustantivo. Yo creo que si no hay presión, no hay grupos, no hay visibilizados, por ejemplo, de la afectación de cualquier política, yo creo que no se puede sostener, no se puede legitimar esta política, no se puede intervenir, ¿no? No obstante, categorías subyacentes, como ya lo había dicho, como interés, el poder, en estos juegos de los grupos quedan como borrados, ¿no? Es decir, hay relaciones de poder, hay relaciones de interés en estos grupos, ¿no? Un tercer elemento dentro de este enfoque sociocéntrico tenemos lo público no estatal. Y acá un poco, esto es un aporte más desde el lado latinoamericano, especialmente Profesor Pereira, y los autores diferencian que lo público no es necesariamente estatal. Y esto creo que es un elemento bastante sustantivo que se debe seguir trabajando. Es decir, no siempre lo público es estatal, porque a veces como que hay una vinculación que lo estatal es lo público y debería, es decir, hay una condición, pero sin embargo hay esta otra noción de que de esta interconexión entre el Estado, la sociedad y el mercado en estos últimos tiempos ha ido configurando, diríamos, mecanismos para garantizar esta democracia directa y garantizar este control social de estos actores del Estado, ¿no? En este sentido, ellos plantean que el Estado debe ser social, liberal, que debe financiar organizaciones públicas que presten sus servicios, debe introducir la competencia y la flexibilidad en la provisión de los mismos, que se arguye que para acercarnos al estudio del Estado, esto debe ser visto más como un proceso que como una cosa. Esto me parece sustantivo porque en los orígenes históricos, al no ser una cuestión acabada, el Estado, yo creo que nos permite comprender su configuración histórica, cultural, temporal, sociopolítica, ¿no? Y si comprendemos así el Estado, también sus políticas las vamos a comprender desde esta mirada, ¿no? En síntesis, diríamos, desde este enfoque, las vertientes analizadas muestran que el Estado es un lugar pasivo, donde los actores capitalistas no reproducen sus lógicas de funcionamiento, mostrando el determinismo en muchas casos del ámbito político sobre la estructura política. Esto es decir, y las políticas públicas quedarían reducidas a funciones o productos del sistema político en la reproducción de estas condiciones económicas, sociales, que muchas veces son reflejo de esta cristalización de las fuerzas de los grupos sociales encontrados, ¿no? Ahí tenemos una versión de síntesis. Otro enfoque, el primero, si podríamos decir, ha sido la mirada desde la sociedad. Mirar la sociedad para entender al Estado, yo creo que es un muy buen elemento, no es que estamos desprestigiando por el estilo, pero
mostramos sus limitaciones. Y el segundo elemento es mirar, dice, bueno, hemos visto a la sociedad, pero miremos ahora al Estado. ¿Qué pasa con el Estado? Entonces hay enfoques especialmente vinculados a la ciencia política, donde que empiezan a estudiar al Estado como tal, ¿no? Se centra en estudiar estos poderes autónomos, en ver si hay o no, entre comillas, estos poderes autónomos, estas capacidades autónomas que dispone el Estado en su relación con la sociedad. Entonces ahí hay un sinnúmero de investigadores que aportan en este énfasis de estudiar si de una u otra forma, y el único mecanismo que he utilizado es la historia, sirviendo en la configuración histórica, hay ciertos poderes autónomos que dispone el Estado. Algunos hablan de autonomía relativa, en realidad sí existen, pero es muy relativa. Otros hablan de otro. En lugar de ser el Estado un obstáculo, diríamos, esto es un principal planteamiento, en lugar de ser el obstáculo, un lugar pasivo, se considera un elemento central en la formulación e implementación de las políticas. Este es otro elemento bastante importante, y creo que nosotros, al estar desde el área educativa, el área de salud, el área de la seguridad, miramos al Estado no solo como un lugar pasivo, sino que de una u otra forma estamos determinando este proceso de consolidación de estas políticas, ¿no? En este enfoque estadocéntrico tenemos tres grandes versiones. El primero, una versión de la élite que considera, bueno, en este Estado nos enfocamos en el gobernante. Hay otro que no se enfoca en el gobernante, sino se enfoca en la estructura. Y el otro hace una relación, un símil entre las dos, y un poco muestra la capacidad, por un lado del gobernante, pero por el otro lado de la infraestructura estatal. El elitismo auténtico afirma la existencia de un poder, diríamos, distributivo de las élites estatales sobre la sociedad civil. Estas élites, localizadas dentro del Estado, poseen cierto espacio de autonomía, de determinar qué acción o qué acción. Es decir, ¿por qué negocio con este autor? ¿Por qué negocio con este fondo para recursos? ¿Por qué me vinculo con esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Y que muchas veces están al margen de la negociación de los actores de la sociedad, ¿no? Es decir, no es que la sociedad tenga mucha injerencia sobre estas élites, eso hace un poco el estudio. La élite estatal o clase política se encuentra localizada en el Estado, esto es importante, porque el Estado es una institución centralizadora nacional, efectivamente, que controla, monopoliza el uso, diríamos, de la fuerza, y de dónde emana su poder. Entonces, la élite no es que es élite estatal o esta élite que ubica al Estado, no está en los territorios, está en el ámbito central. El origen de las élites no se da en el Estado, esto es importantísimo, sino en la sociedad, existiendo la posibilidad de emergencia de otras élites, entonces que muchas veces existe una rotación de élites que pueden derrocar a esta clase política en decadencia. Muchas veces asume una clase política, está un periodo de tiempo y asume otra clase política que se va configurando a través de procesos de negociación. Como enfoque de explicación, el Estado es un actor más relevante que otros actores. Por ejemplo, al sostener que un agente que lucha por maximizar su utilidad, además una élite que llega a formar parte del Estado, de una u otra forma lo que va a buscar es perennizar en este espacio de poder, ¿no? Y las instituciones que va creando esta élite, efectivamente, muchas veces están enfocadas en beneficiar la clase política. Es decir, ¿por qué aparecen ciertas instituciones en periodos de gobierno y por qué desaparecen otras, ¿no? ¿Por qué aparecen unas para financiar estos elementos y por qué aparecen otras? ¿Por qué? Entonces, esto también muestra la capacidad que tendría esta élite que forma parte del Estado. En este marco, ¿qué serían las políticas públicas? Las políticas públicas eran un producto de los intereses y las preferencias de estas élites estatales que tienen la capacidad, diríamos, de imponer tales preferencias en contra de la resistencia de los actores sociales. Es decir, a pesar de un reclamo social de la población, es decir, imponemos estas decisiones y tenemos varios instrumentos para hacerlo, ¿no?
el Estado aparece como actor representado en esta clase política que impone sus decisiones sobre la sociedad con la finalidad de reproducirse a sí mismo, es decir, esta élite entra al Estado y logra reproducirse. Sin embargo, lo que me parece importante es que pierde de vista que estas élites estatales no es tan simple que si los esencializa, los unifica, les piensa como que fueran élites que no hay contradicciones entre ellos. No, existe una gran conflictualidad dentro de las mismas estructuras o el grupo de poder. Entonces esto nos muestra que si bien esta perspectiva teórica del elitismo tiene su alcance reducido, ¿no? Y olvida que muchas veces los procesos políticos están estructurados por una lógica más institucional que configura estas élites y los procesos de relación de estas con la sociedad. El segundo gran enfoque, específicamente dentro de esta perspectiva estadocéntrico, sería el estatismo institucional. Y este estatismo, a diferencia de solo enfocarnos en la élite que asume el Estado y donde ahí decide, tiene una capacidad de autonomía sobre la sociedad, mira tanto las relaciones sociales que se están dando por esta lógica autónoma de las instituciones políticas surgidas en estos conflictos sociales y luego institucionalizadas. Esto es importante. ¿Sí? Estas políticas establecen ciertas instituciones que a la larga van perennizando, ¿no? Es importante, por ejemplo, al mirar esto, el origen de las instituciones, el origen de los problemas. Por ejemplo, puedo decir cómo se abordaba un problema educativo que era reducir la alfabetización. El tema de la alfabetización dentro de nuestra Constitución del Ecuador es una responsabilidad exclusiva del Estado, así como la seguridad, efectivamente. Pero el caso de la alfabetización es una responsabilidad, es el elemento principal del derecho a la educación y que es responsabilidad del Estado, pero ir viendo cómo el Estado ha ido interviniendo durante todo este tiempo, ¿no? Y vemos por ahí, por ejemplo, cómo las lógicas se han ido manteniendo y perennizando, a pesar de que los actores van cambiando, a veces los discursos también se van modificando. Sin embargo, existe toda una estructura, por ejemplo, que desde el año 50, 60, 70, 80 en el Ecuador perennizó en su matriz, ¿no? Entonces, porque yo pensaba, por ejemplo, más de los gobiernos últimos neoliberales, pensábamos que el tema de que el Estado debe reducirse, pero veíamos que la actuación sobre problemas de la alfabetización no era una actuación central, sino que muchas veces estaba enfocada en otros actores y que no responde solo a una época, sino responde, diríamos, lógicas más anteriores. Y esto podemos ver en muchas de las problemáticas que se pueden dar en el Estado. Esto es la riqueza, porque el Estado no es, diríamos, una instancia de una u otra forma que de la noche a la mañana aparece y desaparece, sino existe una permanencia en el Estado y que está diríamos, por fuera del periodo de gobierno, ¿no? Sin embargo, diríamos, este enfoque no predice, digamos, qué actores estatales dominan a los otros actores, sino que estos actores están constreñidos, están imbuidos por estas instituciones. Esto se parece más o menos a un partido de fútbol, ¿no? Es decir, no es que el árbitro tenga poder sobre los jugadores o un jugador tenga, sino hay unas reglas de juego que tanto el árbitro como los jugadores tienen que seguir. Entonces estas reglas de juego estructuran estas relaciones. No es que las relaciones dentro de un partido de fútbol alguien puede, dice ahora ya no quiero jugar con el pie, me voy a jugar con otra parte del cuerpo, no. Es decir, si juega con esa que está prohibida, evidentemente va a hacer. ¿Cuál es el principal exponente, diríamos, de este enfoque estadocéntrico? Mil disculpas. Este enfoque estadocéntrico, de estatismo institucional, diríamos, define a los estados como actores
pero también los define como estructura institucional que define estas relaciones, ¿no? En este sentido, los estados pueden ser considerados organizaciones de colectivos, de funcionarios que persiguen unos objetivos, y esto es importante, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces se da, por ejemplo, cuando nosotros como academia nos vinculamos con los gobiernos locales, ¿no? Con los gobiernos municipales, y logramos darnos cuenta, si bien hay una agenda de gobierno, pero la estructuración de las direcciones tienen unas características, diríamos, estas características de estos funcionarios de una otra forma que han sido durante varias épocas, van reproduciendo unas rutinas, van reproduciendo unas políticas, y muchas veces dice, bueno, es en la capacidad técnica y que muchas veces dificulta la intervención, diríamos, desde el gobierno o desde el alcalde que quisiera hacer esto, pero muchas veces el entramado, siempre tengo muy claro las relaciones con el alcalde, muchas veces las preocupaciones con los prefectos, en el caso del Ecuador, nos dicen, mira, quisiéramos hacer esto, pero la burocracia, entonces aparece como que esta organización, el Estado tiene, si bien es un actor creado por el gobierno, pero tiene esta estructura burocrática, de una u otra forma va definiendo unos objetivos, va problematizando, lo va sistematizando, lo va planificando en el tiempo, ¿no? Los estados pueden ser considerados, diríamos, escenarios de acciones oficiales y configuraciones de organización y acción que influyen en los significados y métodos de las políticas, ¿no? Así como estas reglas de juego. De la visión del estatismo se deduce que el Estado es un escenario que legitima las acciones de los actores estatales y sociales como hechos oficiales que determina el proceso que sigue las políticas, ¿no? Esto es importante entender. Las políticas no tendrían, diríamos, esta mirada de inicio y fin como una carrera, sino que existen diferentes momentos, y eso ya lo vamos a trabajar más a continuación. Otro elemento, otra teoría, otro enfoque en esta perspectiva estadocéntrica, la teoría del embrollo planteada por Michael Mann, que el Estado no es un actor unitario, tampoco es un elemento funcional, sino es embrollador. Es decir, que no sé si ustedes han visto, pero toda complicación, toda actuación, todo problema, situación de la sociedad, cuando interviene el Estado, en lugar de hacerlo más sencillo, lo complejiza con varios parámetros, tiene que ser por ejemplo, hace unos pocos días, por el tema de, pasó un hurto, diríamos, en una institución, entonces la autoridad nuestra tuvo que ir a colocar la denuncia, entonces la denuncia, después tiene que volver hacer el reconocimiento del papel, después tiene que ir a la otra oficina, y después y hay un sinnúmero de procesos que efectivamente la administración pública va generando, diríamos. Entonces, lo que nos muestra este investigador es que mirar al Estado no es tan simple, no es tampoco una estructura funcional rápida, sino es muy compleja, muchos sentidos. Es más como un pulpo, ¿no? Tiene muchísimas manos, muchísimos rostros, como habíamos dicho, ¿no? El Estado en su intervención con la sociedad presenta una apariencia muchas veces caótica, muchas veces nos parece irracional, con múltiples autonomías, muchas veces presionadas de forma errática, intermitente por los actores capitalistas, por otros grupos de presión, y que la autonomía del Estado está dada más por su naturaleza institucional, territorial y centralizada. Y en esto hay unas características del Estado que tienen una naturaleza institucional. No es que, por ejemplo, queremos una ley, no lo vamos a buscar en una asociación de organizaciones civiles, necesariamente esa ley, por ejemplo, y esta misma asociación civil tiene que estar recretada por un acto oficial, ¿no? También tiene un ámbito territorial y tiene un ámbito centralizado, de una u otra forma. Además, en esta teoría, en este enfoque, encuentra dos grandes versiones. Primero, que las instituciones políticas poseen, diríamos, este poder despótico encarnado por estas élites estatales sobre la sociedad, pero además el Estado dispone de este poder infraestructural que desempeña un papel estructurador de la sociedad. Es decir,
Esto es más o menos cómo se estructuran las ciudades, ¿no? Entonces también tal vez tenemos una perspectiva, una forma, entonces se estructuran así, se planifican. Si no hay, entonces parece mucho más caótica, ¿no? Y hay este poder infraestructural está determinado por sus cristalizaciones, ¿no? Cristalización capitalista, un ámbito representativo, un ámbito de enfoque nacional y un ámbito también de la seguridad. La configuración y el desarrollo de estas políticas públicas se parece más a una cristalización que a una lucha de poder, ¿sí? Entre grupos enfrentados, o muchas veces esta cristalización beneficia a todos, ¿no? Puede ser en unos casos, otros no, debido a que estas instituciones políticas tienen esta capacidad, diríamos, de generar, de cristalizar ciertas formas generadas por la sociedad y ciertas formas intrínsecas de sus propios procesos más políticos, ¿no? En síntesis, diríamos, estas visiones estatistas revisadas arguyen la importancia de considerar a los estados como actores autónomos que influyen de una u otra parte, de una u otra forma, en la construcción de las políticas. Sin embargo, como señala el estatismo institucional, la influencia no está dada únicamente por su papel de actores, sino por las pautas más estables, más recurrentes, que permiten cierta articulación o no, cierta configuración del proceso de generación y desarrollo de estas políticas, ¿no? Esto me parece sustantivo. Entonces, hasta ahorita hemos visto un enfoque mirado en la sociedad, donde el Estado sería como este instrumento, como esta estructura. Y por otro lado, hemos enfocado en el Estado, entonces tenemos una visión más de una élite estatal enfocada al gobierno, pero también existe un poder infraestructural que determina, que estructura esta sociedad. Y además, el Estado tiene como estas reglas de juego, estas lógicas institucionales que define ciertas articulaciones o no, y que nos mostraría, digamos, esto, que no es tampoco tan claro, ¿no? Bueno, igualmente esto empezó. Finalmente, un tercer enfoque, que es una perspectiva, es una apuesta, evidentemente, y enfocarme no tanto en solo centrarme en la sociedad, no solo en el Estado, sino en la relación, ¿sí? En ver cómo estos canales de intercomunicación entre el Estado y la sociedad, esto me parece que es una apuesta, ¿no? La imagen de ¿qué sería, qué beneficios tendría este enfoque relacional? Primeramente, que el Estado es un lugar activo y que está en estrecha relación con la sociedad, ¿no? Bien, tiene unos poderes autónomos, pero si bien estos poderes autónomos están bastante enfocados, salen de la sociedad, van al Estado, regresan a la sociedad, entonces ahí existe vasos de comunicación bastante permanentes. Entre estos enfoques, diríamos, en estos aportes, en estas investigaciones de este enfoque relacional, tenemos el aporte de Evans, que arguye que el Estado y la sociedad están ligados por interrelaciones sociales concretas que suministran canales institucionales para la negociación y renegociación continua de los objetivos y las políticas. Yo creo que esto es en síntesis, ¿qué sería este enfoque relacional? Generar canales institucionales reconocidos, públicos, porque existen otros canales no institucionales como que están debidamente limitados, ¿no? Como por ejemplo la presión o el lobby o otras actuaciones donde, digamos, la política no se define ya en el Estado, en el espacio donde está destinado para eso, sino en otros espacios, ¿no? Existen muchos ejemplos, mucha evidencia donde que efectivamente no existen canales institucionales de negociación y renegociación continua de los objetivos. Por ejemplo, uno pensaría que la función del alcalde es en su lugar es en la alcaldía, pero muchas veces encontramos que es en la casa de él donde se definen ciertas cosas. Entonces ahí mostramos que no existen estos canales institucionales. Pero esta es la apuesta, efectivamente. Es una apuesta
de este enfoque relacional, de que efectivamente esta vinculación entre el Estado y la sociedad estarían ligados por estos canales institucionales de negociación y renegociación. Otro aporte es el de Repetto, que considera que las esferas estatales y sociales como complejas formas interrelacionadas que expresan, diríamos, el accionar de actores fundamentales en el marco de cierta institucionalidad. La perspectiva relacional no ubica a las políticas más allá, diríamos, del Estado y la sociedad, no enclava exclusivamente en lo uno y lo otro, sino ubican esta relación, ¿no? Bueno, el primer aporte dentro de este enfoque relacional tenemos el de Peter Evans, autonomía enraizada. Evans identifica un estudio muy interesante sobre las características estructurales que vinculan al Estado con una sociedad, elementos que lo sustrajo de su análisis más histórico, teórico sobre el papel de los Estados en los planes de desarrollo. Esto me parece un elemento. ¿Cuál es la característica? Bueno, ¿cuál es la característica estructural de estos Estados que han logrado el desarrollo, ¿no? Y se enfocó en los países, digamos, en los tigres asiáticos, analizó también países de América y analizó también países, diríamos, de África, para intentar mostrar países que habían generado un nivel de desarrollo bastante importante, países que estaban en un proceso de desarrollo, diríamos, de configuración, y países que de una u otra forma habían, diríamos, sus estados habían sido fallidos, ¿no? Habían sido cooptados, ya sea por bandas, por grupos, en el caso de muchos de los países, de algunos de los países africanos. Entonces, analizar esto identifica dos grandes rasgos estructurales. La primera, la coherencia corporativa, y la segunda, la conectividad externa. ¿Qué significa esta coherencia corporativa? Es decir, este Estado como tal debería tener una coherencia corporativa que no está dado tanto por los ideales de una burocracia, por los ideales de uno de los funcionarios o por los ideales sino estaría por los ideales colectivos, diríamos, ¿no? Ahora, para eso, él encuentra unas ciertas características. El primero, el reclutamiento meritocrático, sumamente selectivo. Y el segundo, el proporcionar una larga carrera burocrática. En el caso de la educación, en el caso de la salud, en el caso de la seguridad, habría, diríamos, un reclutamiento. Habría que ver si esto es meritocrático, y también habría una carrera, diríamos, que de una u otra forma daría una coherencia corporativa y muchas veces el interés individual. Muchas veces cuando daba clases a los compañeros sobre negociación, sobre mediación y negociación, hacíamos entre los ejemplos, por ejemplo, entre los análisis o los ejercicios de clase, por ejemplo, con los compañeros de la policía acá en el Ecuador, y revisábamos, por ejemplo, cuando le encontramos a un infractor y ya había cometido una infracción, un ciudadano, efectivamente es su vehículo, y la policía tenía dos opciones: o citarla o no citarla, y muchas veces, diríamos, le decía, lo primero que le dicen a uno cuando le coge, mire, su multa cuesta, no sé, el salario básico en el Ecuador es de $400, esto es un salario básico, efectivamente, y usted va a ser, diríamos, sancionado con eso. Además va a perder, en el caso del Ecuador son 30 puntos de la licencia, va a perder 15 puntos de la licencia, entonces además su carro va a quedar retenido. Entonces el perjuicio es individual, sumamente grande para el infractor, diríamos, ¿no? Entonces ahí tiene la decisión de decir, bueno, ¿qué hacemos? Ahí está en el dilema, efectivamente. Si multo, efectivamente, o no. Y ahí veíamos que puede ser, si pensamos en los beneficios individuales, pues al infractor le diría, vea, ayúdeme, yo le podría dar para sus colas, efectivamente, o entonces tal vez le costaría, no sé, $50, $100.
Y para esta, el, la policía también podría decir, bueno, yo pensando, no tiene trabajo, efectivamente, y le diríamos, bueno, ya le recibiría este valor. Pero ese beneficio individual entra en contradicción con este beneficio colectivo. Entonces, muchas veces hay un run, dice, no, esto ya se puede negociar, esto se puede tramitar, ahí vienen los trámites, esto se puede acordar, esto se puede... Y no hay como una transparencia, y esto es el elemento de que lo público debe ser colectivo, debe ser de todos, debe ser transparente, y no deben estar las lógicas individuales sobre estas lógicas colectivas. Y creo que esta es la primera apuesta que los estados desarrollistas lo hicieron, ¿no? Pues si alguien ha cometido una infracción, deberían cometer una infracción. Esto, bueno, esto es el caso de la policía, pero hay otros casos, como por ejemplo las aseguradoras, ¿no? Entonces muchas veces dentro del poder del mercado, si pensamos en una lógica más individual, no le gustaría ser multado o daría alguna coima efectivamente, pero el perjuicio que existe a la incidencia colectiva es bastante grande, estos beneficios individuales. Esto es un poco es una apuesta, digamos, ¿no? Entonces, de esta coherencia corporativa, ahora, estos estados desarrollistas han alcanzado, al tener un reclutamiento meritocrático, una capacidad, un fortalecimiento de sus capacidades técnicas, de organizativas, de articulación, al tener asegurado, es decir, no me preocupo en mis beneficios individuales, muchas veces en el caso en este pandemia, pues 2, 3 meses sin recibir un sueldo, entonces tendríamos bastante complicado, tendríamos que buscar otros ingresos. Pero diríamos, esta coherencia corporativa ha hecho que los estados, en este caso estudiados por Peter Evans, hayan alcanzado su nivel de desarrollo, hayan alcanzado procesos. Nosotros tenemos, por ejemplo, como instituto, una articulación con el instituto, con la Universidad de Naseul en Corea, y vemos los procesos de transferencia impresionantes que existen, ¿no? Lo otro elemento para este reclutamiento meritocrático muchas veces es generar estas redes formadas desde el rendimiento más educativo, desde la admisión de capacidades, y no tanto desde redes informales fundadas en el parentesco o en lealtades lugareñas, que lo encontraron, por ejemplo, muy vinculado al tema de los estados africanos. Hay muchos investigadores que también en América Latina, por ejemplo, en el caso de Chile, han estudiado las relaciones de parentesco, las relaciones que generan de los funcionarios que muchas veces se van reproduciendo. Entonces, estos elementos hay que romperlos si queremos avanzar a un proceso de coherencia corporativa. Ahora, todos dirán, sí, me parece muy bonito, es ideal, cosas por el estilo. Sin embargo, este es el esfuerzo, esta es la apuesta que deberíamos irlo. La segunda característica, si era un poco avanzado, es la conectividad externa. Un Estado ensimismado en sí mismo y que no tiene cierta articulación fuerte con la sociedad, con los ciudadanos, con los grupos sociales, con los actores, con garantizar los derechos de todos, si no tiene una capacidad de dialogar, de generar mesas de acuerdo, de diálogo, donde existan grandes procesos de participación en todos los procesos, ya sea en el diseño, en la ejecución, en la evaluación de todas las políticas, perdemos esta conectividad. Entonces muchas veces aparece un gran refrán, es decir, las políticas se plantean solo desde el escritorio, es decir, porque no han tenido una capacidad de interconexión. Y esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, lo que evidencia Peter Evans en este estudio es que existe una interconexión virtuosa conformada por esta coherencia corporativa, enfocada por estos beneficios colectivos, que anula, diríamos, estos beneficios individuales, y este otro elemento, esta conectividad externa entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y las políticas aparecerían más como acuerdos, y esto me llama mucho la atención, porque un acuerdo no es como una sentencia, ¿no? Que establece alguien gana y alguien pierde, ¿no? Sino que el acuerdo son negociados, renegociados, actualizados, y en el acuerdo, por lo general, todos los actores involucrados deben salir ganando. Este es
ganar, digamos, en pro de unos objetivos del desarrollo, que tal vez ahora no lo visualizamos, pero enfocados en futuro. Yo creo que esto es, y ahí viene toda la generación de políticas de Estado a largo alcance, que no estén a la maniobra. Por ejemplo, nosotros muchas veces encontramos con los gobiernos locales, que cada gobierno plantea un nuevo plan, una nueva agenda, una nueva estructura, unos nuevos funcionarios. Entonces no existe, digamos, un proceso sostenido de intervención, ¿no? Existe, bueno, otros estudios sobre entender la perspectiva relacional de las instituciones. Esto voy a avanzar y voy a centrarme en este aporte más de Pablo Repetto. Es un argentino que estudió la capacidad de gestión pública de las políticas de pobreza en Argentina y en Chile en la década de los 90, y un poco evidenció cómo intervienen estas reglas de juego, ya sean formales o informales, en la estructuración de estas interacciones, en la implementación de estas políticas, ¿no? Esto también voy a pasar. En síntesis, diríamos, este enfoque relacional posibilitaría considerar las políticas como acuerdos negociados entre el Estado y la sociedad. Yo creo que este es el principal elemento. Son acuerdos que efectivamente tienen que ser escritos, que deben ser revisados, que muchas veces pueden ser actualizados. Yo creo que esa es la capacidad que deberíamos tener. Segundo elemento, las políticas no son simples conquistas de los actores, sino como elementos configurados en escenarios oficiales que determinan tanto el diseño y la instrumentación. Y las políticas también se pueden visualizar en estas largas secuencias históricas. Y creo que es esto importante, revisar, hacer un estudio, un análisis de esta problemática versus antecedentes. Creo que nos va a permitir tener una capacidad mucho más amplia de mirar los problemas, ¿no? Es una síntesis. El segundo elemento que quisiera un poco abordar, ya para ir cerrando esta presentación bastante teórica, pero de este relato, es un poco entender las políticas públicas, ¿no? Por lo general, las políticas públicas, hemos dicho, se inició con un texto de Lasley en 1954, ya más o menos 70 años desde su donde que empezó a estudiar las políticas, estas políticas, estas intervenciones del Estado en la sociedad, y utilizó, digamos, como una metáfora para esto, es decir, para estudiar las políticas utilizó una metáfora de etapas, y comúnmente ahora se habla del ciclo de la política, que estaría configurado por estas 5 fases, ¿no? Estas serían las fases. Primero se identifica un problema, segundo se formulan las alternativas, tercero se adopta o se elige una alternativa, cuarto se implanta, se implementa, se operativiza la alternativa, finalmente se evalúan unos resultados. Esta comprensión surgió, ya diríamos, desde su primera versión. Las políticas, entenderlas como ciclos secuenciales. Sin embargo, que habría que, hay varias críticas de esto, enfatizar que entre estos un ciclo de la política es una conectividad causal, es decir, no es tanto mirar lo que sucede en la ejecución, sino es mirar ya el proceso como una conectividad causal. Muchas veces carece de profundidad para describir la realidad empírica, porque prácticamente ya hemos descrito el proceso, entonces lo único que vamos a hacer es como tener ya listo el molde y voy a buscar los implementos para incorporar ese molde, pero el problema no es de los elementos que se insertan en ese molde, el problema es del molde. Entonces este molde causal de este ciclo de política es la principal crítica que se hace. Segundo, este modelo encarna una noción subyacente de establecer de forma a priori la resolución de problemas y la llegada a acuerdos. Es decir, se piensa como que se parte de un problema, se escogen alternativas y al final se resuelven y diríamos como que el problema ya está más o menos resuelto. Esto no es así, es decir, el tema de la pobreza, el tema del empleo, muchas veces hay condiciones que posibilitan que los índices de desempleo crezcan, otras veces se reducen,
pero son como elementos constantes, ¿no? Son problemas que no se resuelven. Hay otros que van apareciendo, por ejemplo, la migración, por ejemplo, por la crisis política en un país, esto va a incidir, diríamos, en los países vecinos. Lo otro se lo critica también porque la noción del proceso remite a etapas, a fases que se comprenden como pasos necesariamente a cumplir, si necesariamente tengo que identificar un problema, tengo que ver unas alternativas, tengo que adoptar una, tengo que implementarla y tengo que evaluarla. Sin embargo, en cada una de esas etapas pueden existir un sinnúmero de... Si en la misma etapa de definir el problema yo puedo ahí problematizar, evaluar, planificar, ahí mismo puedo ver alternativas, son comprendidos más como momentos. Entonces la idea de la tercera crítica, esta noción de proceso como etapas, diríamos, pasos necesariamente a cumplir. Y un cuarta crítica le podemos hacer a esta visión de las políticas como ciclos, es que el modelo inserta una distinción errada entre una fase política y una fase más administrativa, que sería la implementación, ¿no? Si hay una fase más política, es donde dice, bueno, ya se firma la carta de acuerdo compromiso, se firma, y muchas veces se olvida de la parte administrativa pensando que la parte administrativa ya es una parte más técnica y en realidad no es así. Yo les puedo un poco decir que desde la parte más de autoridad, la parte técnica también es política y la parte política también es técnica. Yo creo que existe una interconexión entre estos procesos políticos y estos procesos administrativos. Un segundo elemento de las políticas públicas como tomas de posición, esto es importante. Yo creo que ahí podemos encontrar en esta forma el poder que tiene, o esta capacidad, estos poderes autónomos que tiene el Estado en tomar una posición, porque en virtud de la toma de posición que tiene el Estado, también se irán definiendo las tomas de posición de los otros actores, ¿no? Finalmente, diríamos, las políticas como procesos más productivos. ¿Esto qué significa? Que los procesos que estructuran la política no están restringidos a las acciones desplegadas por el aparato estatal, sino que las exceden, y esto es importante. Es decir, en una política no solo está, y eso lo podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, las políticas de formación técnica y tecnológica en el Ecuador no están únicamente definidos por el gobierno, por la Secretaría Pública, no están únicamente por los institutos públicos, actores, diríamos, más estatales o por sus secretarías respectivas, sino también existen otros, existen fondos de organizaciones internacionales, existen también instituciones privadas, existen colectivos, existen cámaras, existen otras instancias. Entonces, las políticas no solo están restringidas a la acción que despliega el Estado, sino que muchas veces también exceden a estas capacidades. Un segundo elemento es la noción del proceso conformada por elementos, nos remite a comprender una lógica histórica y a las condiciones políticos-sociales que producen estas políticas. Entonces, muchas veces se enfatiza en unos momentos y otras como que se apagan. Y lo otro, al diseño de implementación como momentos del proceso de intervención en su encuentro con diversos actores. Es decir, yo creo que hay momentos muy sustantivos como este proceso de diseño, donde de una u otra forma se problematiza, se bosquejan, se ensayan, se plantean, y después donde que se van ensayando. Y creo que es un poco la propuesta que hace el Estado, es decir, de ir de una vez de problematización, pero ese mismo análisis ya es una forma de ir implementando. Entonces yo creo que nos da esta capacidad mucho más amplia de entender las políticas, ¿no? La decisión de momentos implica no reconocer la presencia de las lógicas autónomas dentro del proceso, y un segundo término, no existe una forma a priori en ningún momento que sea más importante. Es decir, no es que no existe un momento más importante que el otro, más decisivo que el otro, sino que todos participan en este proceso de construcción de la política, ¿no? Finalmente, cada uno de los momentos existen varias actividades, procedimientos, es decir, en todos los momentos de ejecución de una política existen procesos de ejecución, se negocian, se evalúan, se controlan, se revisan, ¿no? También en todos los momentos de la política existen procesos que constriñen, que potencializan ciertas lógicas de acción de los actores.
que proporcionan, digamos, un marco institucional que se construyen alrededor de estas políticas, ¿no? Finalmente, de haber visto estos tres enfoques, yo creo que nos permite desentrañar, un poco les invito, este ha sido el relato que he ido construyendo, que efectivamente es un relato que cada vez se va adaptando, que cada vez se va problematizando, y mirar, diríamos, cada vez más las políticas y ser nosotros como actores, si bien relativamente actuamos en función de, a nombre del Estado, estas actuaciones son históricas, están enfocadas en un ámbito, buscan un proceso de implementación y por tanto tienen que ser reflexionadas, ¿no? Y yo creo que este es el elemento de ir recuperando la actoría de estos actores estatales, porque parecería que el único actor dentro de un Estado es el gobierno, y que muchas veces la capacidad de la burocracia, la capacidad, diríamos, de los otros actores, también tienen capacidades para intervenir, y esto lo podemos muy claramente. Muchas veces cuando un ciudadano se queja, no se queja de las palabras del gobernante, muchas veces se queja del accionar de un funcionario público que no le fue atendido un trámite o tal vez que no recibió la información, pensar que esta información del Estado es como restringida. Yo creo que evidentemente habrán ámbitos exclusivamente que están determinados en la ley, en la normativa de seguridad, donde que es información que no se puede, pero habrán otros elementos como los procesos de discusión de los planes, y creo que muchas veces el ámbito de la seguridad también se ha ido transformando desde un ámbito reducido a la seguridad nacional o la seguridad pública a un ámbito más de la seguridad ciudadana, de la seguridad humana. Yo creo que eso nos muestra otras capacidades y que necesariamente implica la presencia de la ciudadanía en estos procesos de participación y construcción. Eso finalmente, bueno, no sé si les hice largo un poco el tema. Muchísimas gracias por la comprensión y mil disculpas, como les dije al principio, por estos momentos donde la lógica del trabajo y la oficina se vincula con las tareas de la familia. Finalmente, un agradecimiento, ¿no? Muchas gracias, maestro. Por favor, podrían regalarle nuevamente un aplauso, perdón. Creo que lo decíamos desde el día de ayer, cuando mencionábamos que esta práctica que realizan las instituciones de seguridad pública pues está altamente influenciada no solamente por las diversas teorías políticas y democráticas que a lo largo del desarrollo histórico pues se han implementado para tratar de eficientar el trabajo que se realiza o que realizamos desde estas instituciones. De pronto usted, maestro, lo relata o lo menciona muy bien, que hay muchas situaciones y condiciones que se viven o que desde la institucionalidad se toman como parte de las decisiones que de pronto a nosotros como servidores públicos pues nos impactan de manera directa y no sabemos como de dónde vino esa decisión política o esa política pública en específico, pero que de pronto a nosotros nos toca implementarla. Y muchas de ellas son adoptadas en muchos de nuestros países latinoamericanos, gracias precisamente a esas teorías que usted nos ha hablado, vienen influenciadas de estas otras corrientes americanas o incluso europeas, de algunos teóricos que pues han puesto a discutir el tema de cuál es la implicación del Estado y de estas instituciones que rigen la organización del Estado. Nosotros como servidores públicos, como los compañeros policías que tenemos estrictamente el contacto con los ciudadanos, son los que de pronto recibimos de manera directa el rechazo o el aplauso, ¿no? de la mala toma de algunas políticas públicas o de algunas decisiones políticas, o en muchas ocasiones implementamos estrategias que de pronto no son bien aceptadas por la ciudadanía, pero que de alguna forma decimos estamos realizando la labor y la función que el Estado requiere, que es la salvaguarda de la seguridad, de la justicia, de la procuración de la justicia y del cuidado de la ciudadanía de manera general, de una manera pues muy global, ¿no? Y
para nosotros los compañeros policiales es muy importante entender de dónde surgen estas decisiones, cómo es que se hace esta toma de decisiones dentro de la estructura política, pero sobre todo estatal y enmarcado pues en este ejercicio democrático que siempre ha caracterizado o desde hace mucho tiempo ha caracterizado a nuestros países. Y sin duda pues tener que pensar que vivimos también un momento muy complicado de seguridad, no solamente en México, sino también en muchos países de América Latina, lo que nos obliga pues a prepararnos más y a conocer de fondo cómo se encuentra constituido este estado al cual nosotros pertenecemos y laboramos, y en muchas ocasiones hasta estamos dispuestos a dar nuestra vida por virtud del servicio, ¿no? A mí me gustaría preguntar si los compañeros quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa ahí que quieran expresar o preguntar. El maestro pues está en la mejor disposición de querer abordar. Creo que por ahí alguien de allá atrás me preguntaba sobre el tema de la meritocracia y cómo es que funciona o debería de funcionar en las instituciones de seguridad pública el tema pues de los ascensos, el tema de poder ir escalando cada vez más a una mejor condición y posición dentro de las actividades que realizamos. No sé si alguien quiera como abordar ese tema o tenían dudas sobre ese tema. ¿No? Creo que no. Bueno, pues creo que hoy no quieren participar mucho. Pero bueno, maestro, nuevamente agradecemos su participación. Abusamos de su tiempo no una, sino dos veces, porque nos acompañó el día lunes y el día martes. Le repito, esta es su casa, la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos, en México. Afortunadamente, estas plataformas digitales nos permiten que, a pesar de las condiciones que vivimos hoy en día de pandemia, de crisis y sobre todo de distancia, podamos estar más cerca y que incluso hasta nos podamos facilitar más la comunicación, que si de pronto nos quisiéramos poner de acuerdo para que usted viniera o para que cualquiera de nosotros fuera. Entonces, creo que es muy bondadoso, muy amable la tecnología que nos permite pues tener este tipo de encuentros. También queremos recordarle que estamos altamente disponibles y dispuestos a realizar cualquier tipo de actividad de intercambio académico, profesional u operativo con el instituto que usted dignamente dirige y participa, que también le vuelvo a comentar, al igual que ustedes, estamos muy preocupados en generar espacios de capacitación y profesionalización policial para ir no solamente mejorando la enseñanza académica de nuestras instituciones y nuestros elementos, sino también para poder dar mejores elementos a nuestros policías para combatir el crimen organizado, la delincuencia, pero sobre todo para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Un abrazo afectuoso desde México y vamos a darle ahí un reconocimiento que haremos llegar de manera virtual a través de correo electrónico, pero gracias por estos dos espacios que nos ha dado. Sí, muchas gracias de parte del instituto al que presento, de las autoridades también. Yo creo que es un gusto, yo creo que la pandemia nos ha dado estas capacidades. Cuando yo siempre, todas algunas alocuciones con varios actores, siempre he dicho, yo creo que en este momento de crisis hay momentos de oportunidades, que se redefinen las cosas, porque veníamos a un ritmo bastante interesante, muchas veces que ya no lo sentíamos, que tal vez no lo percibíamos y solo diríamos una imagen de desarrollo estaba previsto, pero ahora con este tema de crisis como que nos definieron las cosas, los objetivos, las acciones, los espacios también, donde laboramos. Yo creo que redefinieron y creo que valga también la oportunidad de parte nuestra. Nosotros tenemos dos carreras, la una de técnico en seguridad ciudadana y orden público, que se generan, diríamos, con el proceso de formación inicial de la policía acá en el Ecuador. Esta carrera la desarrollamos, diríamos, en nuestra provincia. Y la segunda, que la abordábamos el día de ayer con agentes de seguridad penitenciaria, que estamos, diríamos, en procesos de ir actualizando.
Entonces, toda nuestra disponibilidad, toda nuestra capacidad también y toda nuestra voluntad, porque yo creo que mucho es la capacidad de voluntad, de ir haciendo cosas pequeñas, cosas que nos permitan ir avanzando en estos procesos de reflexión colectiva, de ir pensando no únicamente en las decisiones instrumentales, sino en cosas mucho más profundas, mucho más sustantivas, en ir definiendo procesos de articulación, de intercambio de información, de cómo el acceso a la información, y en eso el instituto está completamente, nuestro, el que dirige, está completamente empoderado en que el conocimiento sea de acceso abierto para todos, donde que podamos muchas veces beneficiarnos de todos los espacios, todos los instrumentos que se generan de parte de nuestra institución están a disponibilidad de todos, y a la larga un poco para decir que no son instrumentos perfectos, sino que son instrumentos perfectibles de discusión y que los ponemos, ¿no? También estos relatos que he generado el día de ayer, el día de hoy, también son perfectibles, también son sujetos a mejora, pero sin embargo yo creo que hay esta disposición, como lo decía muy bien la colega en la moderación, de ir apostando a procesos de apropiación de todos los mecanismos, porque muchas veces recibimos ya una tecnología y en eso sí nosotros como instituto estamos apostando cada vez más que la tecnología no es solo la mejor máquina o el mejor ojo de águila, como lo decimos acá en el Ecuador, dispuesto al mejor dispositivo, sino detrás de esos instrumentos existen capacidades, saberes, y creo que esos saberes, si van a ser más lentos, pero tiene que haber un proceso de apropiación, de construcción, de reconocimiento de esas acciones. Entonces, yo sí quisiera, de parte de la institución, poner toda la disponibilidad estimada, y podemos un poco generar alguna reunión, una videoconferencia con las autoridades de nuestra institución para ir bosquejando algún instrumento de cooperación, de vinculación. Yo creo que eso fortalece la mejora, ¿no? Como habíamos dicho, nuestro instituto intentamos generar esas dos capacidades, tener una coherencia. Muchos de nuestros docentes, o toda la totalidad, desde que hemos empezado nuestro periodo, han entrado con procesos meritocráticos, reflexionados, y eso ha mirado establecer un norte, unos objetivos institucionales, y después apostamos mucho a la conectividad, ¿no? No esperamos ser los mejores internamente y de ahí ir a buscar con quién nos relacionamos, sino buscamos siempre aprender de otros, porque sabemos que en esta interrelación aprendemos, ¿no? En eso estamos íntimamente comprometidos. De parte de nuestro instituto, todo nuestro apoyo, agradecer a la academia que me ha dado también la oportunidad de compartir esta ponencia, y finalmente estamos organizando también otro curso y podemos seguir organizando algunos cursos efectivamente en este marco para intentar vincular, plantear estas problemáticas a la escena de discusión, ¿no? Por lo menos a la escena de reflexión. Muchísimas gracias de parte mía, agradecer un poco y mostrar que las complejidades de la pandemia ahora lo hago desde la casa, diríamos, por las restricciones de movilidad que existen. El día de ayer lo estaba desde la institución, y esto muestra, diríamos, la capacidad y la flexibilidad que tenemos de ir trabajando, ¿no?, en beneficio de estos objetivos comunes, que serían la pobreza, erradicar, fortalecer las capacidades de todos y fortalecer las capacidades de la gente, ¿no? Dar actoría, y en esto estoy comprometido de que todos los servidores, todos tienen actoría, tienen capacidades de reflexión, tienen capacidades de plantear, y esto hay que irlo generando, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas, un gusto y un honor. Maestro, muchas gracias. Tenga por seguro que lo vamos a estar buscando a través de nuestro amigo en común, el doctor Raúl Cadena Palacios, y pues nada, estaremos muy pendientes de poder hacer actividades en conjunto. Créame que ya es casi que un compromiso que podamos formalizar algún tipo de actividad y que podamos darle la oportunidad a los compañeros de ambas instituciones, tanto en México como en Ecuador,
de poder fortalecer no solamente lazos de amistad, sino lazos profesionales. Entonces, estaríamos muy honrados de poder colaborar con ustedes. Que pase excelente tarde. También nos despedimos de todos los que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas y recordarles que la próxima semana continuamos todavía con nuestras ponencias, nuestro seminario y con las conferencias que vamos a llevar y haremos un pequeño corte, un receso y en la siguiente hora, justo a partir de las 10 de la mañana, comenzamos con nuestro taller anticorrupción que recordemos es un taller de 5 semanas y esta es nuestra segunda sesión. Maestro, un abrazo desde México, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias.